Muy bien, buenas noches compañeros, buenas noches doctora. A continuación vamos a dar una breve explicación de lo que es el patrimonio sucesorio. Esto está dentro de lo que es nuestra asignatura de Derecho Sucesorio con la sigla CIP 203, bajo la docencia de la licenciada Gladys Beltrán Chiri. Soy la universitaria Paola Rosario Flores Callesaya. A continuación me voy a regir bajo el siguiente temario. En un principio vamos a dar lo que es el concepto de sucesión, vamos a hablar de lo que es el patrimonio sucesorio, en este caso la herencia, y tenemos las clases de patrimonios sucesorios que serían la vacante, la yacente, la aceptada y la divisa. Bien, entonces hablamos de lo que es sucesión. Decimos que la sucesión es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra. Es decir, lleva implícita la sustitución de una persona, por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera. A la muerte del testador o del jucus, estamos frente a la sucesión hereditaria, y puede hacerse sobre todos los bienes del testador o jucus, a lo que se denomina herencia, o bien sobre los bienes determinados, a lo que le llamamos legado. Ahora bien, hablamos netamente de lo que es el patrimonio sucesorio, que vendría a ser lo que es la herencia. Decimos que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos los derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Esta herencia puede ser vacante, yacente, aceptada y divisa. Decimos también que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz transmite y dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. Hablamos que la herencia en Bolivia se entiende al conjunto de bienes activos y pasivos que deja una persona al momento de su fallecimiento. Decimos que es un conjunto de bienes cuando una persona fallece y no llega a extinguirse por la muerte propiamente dicha, por lo que se transmite. Por eso hablamos que el patrimonio sucesorio, porque suceden en ciertos derechos y obligaciones, se deja en favor de los herederos. A continuación vamos a hablar sobre la sucesión hereditaria. Decimos que la sucesión hereditaria en derecho implica que una persona, el testador o el jucus, traspase a otra, heredero o legatario, su patrimonio. Estos últimos serán fundamentalmente sus familiares, transfiriéndoselos la titularidad de bienes, derechos y obligaciones. La herencia decimos que es la sucesión de todos los bienes del difunto, y en conformidad a la parte del proceso sucesorio en que se encuentren, esta herencia puede estar vacante. La vacante decimos que a la muerte del jucus, pero antes de saberse quiénes son los herederos o legatarios, o bien cuando se haya identificado, no la aceptan. Decimos que cuando no exista herederos legítimos, y si bien los hubiere, pero renuncian a recibir los bienes relictos, o cuando los llamados por el testador no tengan interés de adquirirlos, la herencia se declara vacante, pasando entonces esos bienes al poder del fisco. Decimos también que el fisco adquiere los bienes en virtud del dominio eminente del Estado y a quien pertenecen todas las cosas sin dueño. ¿Cómo es esta hipótesis? Para ello es que los bienes no se adjudican a un solo Estado, sino a varios, si están situados más de uno, y también que se excluye completamente al Estado extranjero, no obstante que el causante estuviere domiciliado en el tiempo del fallecimiento. Cuando la ley impone al Estado la obligación de cumplir la carga que posee sobre la herencia, no hace sino sancionar un principio de equidad. Quien se beneficia con la adquisición de un patrimonio debe soportar sus cargas. Dando continuidad, vamos a hablar sobre la herencia yacente.
Decimos que es el estado en el que se encuentra desde la muerte del cujus hasta la adjudicación de los bienes a los herederos o legatarios. La herencia yacente hace referencia al periodo que va entre la apertura de la sucesión mortis causa, tras el fallecimiento del causante, y la aceptación de la herencia por los herederos. Esta fase del proceso sucesorio, los herederos aún no han entrado en posesión de la herencia. Después hablamos también de la herencia aceptada. Decimos que es cuando los herederos o legatarios expresa y tácitamente la aceptan. La aceptación de la herencia es un acto de voluntad por el cual la persona que está llamada a aceptar la herencia manifiesta su decisión de tomar la cualidad de heredero. Por último, también hablamos de la herencia divisa. Decimos que es cuando ya se ha hecho la partición de los bienes respecto a los herederos y legatarios, es posible realizar la adjudicación tanto del todo como de las partes que integran la masa hereditaria a cada uno de ellos, de acuerdo con la voluntad del testador. En síntesis, decimos que el patrimonio sucesorio es la disposición de los bienes que integran la masa hereditaria en los términos antes mencionados, tanto por los herederos como por legatarios. Solo puede hacerse a la muerte del cujus. Para ello, es decir, el testador, expresará libremente su voluntad de transmitir y repartir sus bienes en un testamento. Cuando no establece o no exista un testamento, es la ley la que determina quiénes son los herederos y en qué orden de preferencia. Muchas gracias por su atención prestada. Espero les sirva este pequeño resumen de lo que es patrimonio sucesorio. Gracias.